la realidad es que la cantidad de obreros organizados en sindicatos es muy baja. Estamos hablando del 6% de los obreros industriales, más o menos el 15% de los empleados estatales, que da entre más o menos aproximadamente un 8%, un 7-8% nacional de la tasa de trabajo sindicalizada. Históricamente el nivel de represión político-sindical ha sido no alto, sino altísimo. Hay una cantidad muy importante de estados donde es muy difícil, por no decir imposible, la sindicalización. Vean una película que se llama Norma Rae y lo vas a ver con bastante claridad. Para sindicalizarte en un lugar de trabajo, la sindicalización depende de que un porcentaje elevado de los trabajadores del lugar de trabajo firmen una ficha reclamando una elección sindical. Entre el proceso de que firman la ficha y que la presentan al Departamento Nacional del Trabajo, pueden ser ampliamente despedidos, golpeados, perseguidos, etcétera. Una vez que se presentan las fichas y el departamento reconoce que va a llamar una elección sindical, se abre un periodo de 6 meses entre los cuales los empleados de esa fábrica o de ese lugar de trabajo no pueden ser despedidos, el patrón tampoco puede tomar nuevos empleados. Y al fin de cuentas se hace la elección y el que gana, gana, y están o todos sindicalizados o ninguno sindicalizado. Esto implica que, por ejemplo, hay una cantidad importante de empresas en Estados Unidos que se dedican a garantizar que se pierda la elección sindical, o sea, que los obreros pierdan y no la sindicalización. Esto para darte un ejemplo de niveles de represión. Hay sindicalistas muertos para tirar para arriba, presos, etcétera, sobre todo desde el siglo XIX en adelante hasta el día de ayer. La otra cuestión es más complicada. La otra cuestión tiene que ver con el modelo sindical que se impone en Estados Unidos y que tiene bastante que ver con muchos de los sindicatos en la Argentina. Es un modelo que llega a la Argentina en época de Menem, que es lo que se llama el sindicalismo de negocios. O sea, la idea básica de un señor que se llamó Samuel Gompers, que era cigarrero, era que lo que había que hacer no era combatir al capital, sino colaborar con él para que la torta fuera más grande. De manera que a los trabajadores no les tocaba una mayor proporción de la torta, sino que como la torta crecía y ellos mantenían su proporción, esto significaba más. En ese sentido, además, su criterio era básicamente que llegar a una huelga era una derrota, porque era arriesgado, porque implicaba plata, porque, bueno, por un montón de cosas en torno a eso. Por lo tanto, su objetivo era la negociación y el organizar a aquellos trabajadores con un alto poder de negociación. O sea, organizás maquinistas ferroviarios, pero no los trabajadores de vía o de los talleres. O sea, tipos que, si tenés un grupito pequeño organizado, se levantan y se van para toda la industria. Esto funcionó bastante bien para estos grupos hasta, digamos, el crecimiento de fábricas en la década del 20 y 30, donde se organizan por rama de industria. Y esos tipos son socialistas, y sobre todo muchos comunistas, que son los tipos que organizan una cosa que se llama el CIO, el Congreso de Organizaciones Industriales, CIO. ¿Sí? El otro es el AFL, la Federación Laboral Norteamericana. La realidad de la cuestión es que el CIO es muy exitoso en organizar. Lleva adelante todas las grandes huelgas que conocemos, todas. Pero lo que ocurre en el caso del CIO, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es también niveles altos de represión, hasta un momento donde el sector socialista, o sea, los no comunistas, del CIO se fusionan con el otro sector, con la AFL, para formar la AFL-CIO, cuyo modelo sindical es el original, es el de los primeros, el sindicalismo empresarial. Eso implica que tienen poco interés en organizar gente y mucho interés en tener ciertos sectores claves para poder funcionar.
Eso desincentiva a una cantidad de trabajadores para sindicalizarse. Sobre todo porque negocian. Te doy un ejemplo puntual. A mí en mis épocas en Estados Unidos me ofrecieron trabajo en el sindicato de obreros del vestido. ¿Sí? Esto es interesante, porque yo no soy ni obrera ni del vestido. Ni nunca lo fui, ni nunca lo seré. ¿No? Me ofrecieron trabajo como organizador de fábrica, o sea, lo que sería el delegado general de una fábrica. ¿Está bien? Mi tarea era básicamente recorrer un grupo de fábricas, ver si los patronales obedecían al convenio y sentarme y hablar con ellos. En ningún momento me dijeron que había que hablar con las trabajadoras. Al mismo tiempo, las trabajadoras no me elegían a mí, me elegía la dirección sindical, que tenía una estructura de empleados burocráticos que reforzaba la burocracia terriblemente. En ese sentido, en una cantidad importante de sindicatos, no hay una democracia interna. Excepciones en torno a eso, por ejemplo, es el gremio de camioneros, o sea, el del famoso Jimmy Hoffa. Lo que hay en el caso de Jimmy Hoffa es un gremio muy exitoso en la negociación, los convenios de camioneros son muy buenos, con un altísimo nivel de corrupción en la conducción gremial. No alto, altísimo. Estás hablando que un dirigente sindical puede hacer 10 veces el salario del obrero mejor, de su afiliado mejor pago. Eso implica que retienen el cierto apoyo de las bases y al mismo tiempo tienen un desprestigio muy grande ante el conjunto de la población. Entonces, si colaborás con la patronal, si tenés altos niveles de corrupción, si no te interesa organizar mucha gente, etcétera, 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 el nivel de conquistas que podés lograr y de representación de tus afiliados es mínimo.